Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a Perfumería sin matices, un espacio donde hablaremos de perfumes y colonias de forma diferente. ¡Woohoo! Here we go! Hola, muy buenas a todos. Hoy os traigo un top de 8 perfumes veraniegos que son muy fresquitos y versátiles. Os traigo una lista donde vamos a incluir clásicos y perfumes más novedosos, y todos esos con un precio inferior a los 10-11 euros los 100 mililitros. Y como no, hablaremos de sus características principales y si tienen algún parecido razonable. ¡Vamos a ello! Eso sí, antes de empezar, recuerda suscribirte si aún no lo has hecho y darme un like si te gustan mis vídeos. Y decirte que el orden de los productos no significa que sea el mejor, sino que por alguno hay que empezar. Son todos unos perfumones, ya te lo aseguro. ¡Empecemos! En primer lugar, os traigo un clasicazo del verano. Os presento el Aquafresh de Lidl. Es una fragancia fresca, cremosa y elegante que destaca por tener esa salida cítrica con un fondo de notas marinas que transmiten esa sensación de limpieza y elegancia. Es una de las mejores alternativas económicas que existen al perfume Acqua di Gio de Giorgio Armani. Son realmente idénticos. Se trata de una concentración Eau de Parfum 100 mililitros, tiene un precio de 7 euros y encima dura unas 5 o 6 horas en nuestra piel, siendo generosos. No puede faltar este perfume en tu colección veraniega. El segundo de la lista pertenece a la casa Zara y aunque es un perfume veterano, se ha hablado poco de él y no sé por qué, porque tiene un olor a verano que sorprende muchísimo. Te hablo del perfume Till Free AM de Zara. Se trata de un perfume dulce pero intenso para gente joven, nocturno y que gusta mucho a las chicas. Y es que este perfume destaca por tener una salida un poco cítrica pero un olor constante a piña. Pero una piña muy marcada, madura y dulce, un olor exquisito que atrae a la gente, genera muchos cumplidos. Es un perfume que se desvía un poco de lo clásico, pero es un perfume muy veraniego, aunque es un poco intenso. Cuidado con las aplicaciones. Por mi parte no he encontrado ninguna equivalencia, ningún parecido razonable destacado. Decir que tiene una concentración de eau de toilette 100 mililitros y que vale unos 10-11 euros. Pero ojo, yo lo compré en pack con otro perfume y ambos son muy buenas cosas. Yo he elegido este porque es el más veraniego, pero ojo que el pack por 16 euros merece mucho la pena. Ojito a estos dos. El tercero de la lista es un perfume que pertenece a la compañía Saphir y es conocido con el nombre de Oceanic Man, un perfume azul que destaca por tener una salida muy cítrica, acordes verdes y florales con un fondo amaderado y de almizcle. Es un perfume muy elegante y refrescante. Y lo relacionan muchísimo con el polo de Ralph Lauren. Ambos olores son muy parecidos, pero no exactos. Es una buena alternativa económica, además tiene un precio de 12-13 euros, un contenido de 200 mililitros y una concentración de Eau de Parfum. Y ojo, una duración que llega aproximadamente a las 6 horas. Un perfume que sin duda es un clásico del verano por su elegancia y frescura, te lo recomiendo. Ahora vamos por el cuarto de la lista. Pertenece a la marca Mercadona y se trata del perfume Ikiru, uno de mis perfumes favoritos. Destaca por tener esa salida cítrica punzante y esos acordes más verdes y florales en su secado. Es un perfume que transmite mucha frescura y elegancia. Un perfume versátil que, ojo,
De primeras puede asustar, pero una vez lo conoces, te encanta. Y como ya sabéis, tiene un gran parecido con el Odyssey Miyake, un perfumón. Presenta una concentración Eau de Toilette 100 mililitros y tiene un precio de 8 euros y puede alcanzar la quinta e incluso la sexta hora. Calidad-precio lo recomiendo, muy versátil. Vamos por el quinto de la lista. Pertenece a la colección Aguas de Colonias de Vittorio y Luchino y el perfume es Frescor Extremo, el número 2. Una fragancia muy fresca, sutil y seductora. Destaca por esa salida cítrica con unos toquecitos más dulces, con un secado de notas marinas y con un fondo de madera de cedro y abatonga. Un perfume muy elegante y seductor. Y dicen que tiene un gran parecido con el perfume Gucci Pour Homme 2. Es un perfume súper caro y difícil de conseguir y yo no he podido comparar el uno con el otro, pero dicen que tiene un parecido asombroso. Se trata de una concentración Eau de Toilette, tiene 150 mililitros y tiene un precio que va desde los 9 a los 11 euros. Tiene una salida intensa y fuerte, aunque rápidamente se rebaja y se queda en una fragancia más sutil y ligera. Tiene una proyección discretita, aunque se puede percibir, y una duración en piel que podrá alcanzar las 5 horas. Más allá de un rendimiento más discretito, es un perfume que huele muy bien y que calidad-precio es de lo mejor para este verano, lo recomiendo. Ahora vamos por el sexto. Se trata de un perfume clásico muy conocido y que huele muy bien. Hablamos de ese Poseidon King. Una fragancia muy ligera, elegante y refrescante, que destaca por esa salida cítrica con acordes más especiados, con un secado más amaderado y floral y que tiene un olor brutal, da esa sensación de limpieza, de frescor y vitalidad. Una fragancia muy sensual que tiene un gran parecido con el perfume Dolce & Gabbana K. Ambos olores al aire y en su secado son prácticamente iguales. Esta fragancia tiene una concentración Eau de Toilette, un contenido de 150 mililitros y un precio que oscila entre los 9 y los 11 euros. Es un perfume que tiene una salida un poquito intensa, pero que en general es un perfume discretito y sutil, ideal para verano. Tiene una duración media en piel que podrá alcanzar la cuarta a quinta hora y es un perfume que por su precio está bastante bien y realmente huele fenomenal. Muy buen perfume para este verano. Y ahora vamos por el séptimo. Ya se empieza a complicar porque quedan muchos perfumes y solo 2 espacios. El siguiente pertenece a la casa Mercadona y es el perfume Verissime Style. Esta colección tiene 3 perfumes, pero yo elegí este porque es el que más me gusta y el que más rinde en piel. Pero todos están muy bien, los recomiendo. Esta fragancia, la Style, destaca por ser muy refrescante y potente en su salida. Ojo que puede asustar. Destaca por una salida cítrica amarga con un pomelo exquisito. En su secado apreciamos notas acuáticas y herbales para terminar con un fondo más amaderado. Es una fragancia fuerte que se suaviza y queda ligera, limpia y refrescante. En este caso yo no he encontrado ningún parecido razonable, pero sí a una de sus hermanas. Aquí lo dejo. Estas fragancias presentan una concentración de Eau de Parfum 100 mililitros y un precio de 11 euros. Tienen un rendimiento en nuestra piel que alcanzará la sexta hora y en cuanto a su proyección tiene una salida fuerte e intensa que rápidamente se rebaja quedando
en una fragancia más ligera y sutil que te la van a percibir, pero que es una fragancia personal. Son fragancias con muy buena relación calidad-precio que huelen muy bien y muy refrescantes para verano. Y por último vamos a por el octavo perfume, sin duda el más difícil de elegir. Y tras mucho debatir me declino por el perfume de la casa Zara, Seúl, que como todos sabéis equivale a Invictus de Paco Rabanne, pero me diréis, hostia, ¿el Zara Seúl para el verano? Pues entonces elijo Zara Seúl Summer, la versión veraniega de este perfume que es más ligera y apta para el verano. Y es más, me quedo con los dos porque los venden en pack, 16 euros dos perfumes que son ideales para el verano. Ambos perfumes son veraniegos ya que tienen una salida media-baja que poco a poco se va suavizando, quedando en una fragancia más sutil y personal, que eso sí, huele de perlas. Son fragancias más personales con una duración media de 5 horas en piel y que sobre todo destacan por ese olor. Presentan una concentración de eau de toilette 100 mililitros y el pack vale 16 euros. Son fragancias que en su secado son iguales que Invictus y realmente huelen muy bien. Las recomiendo, no te lo pienses. Y hasta aquí este top 8 de perfumes veraniegos muy económicos. Y para los que queráis un poquito más, os diré 3 o 4 que se han quedado fuera. Espero que os haya gustado mucho este top de perfumería. Si creéis que me he dejado alguno importante, decírmelo y lo comentamos. He tratado de meter alguno nuevo para no hacer siempre las mismas listas. Probar los que os he dicho porque realmente son de fácil acceso, son muy económicos y merecen la pena. Y, como siempre, si queréis más vídeos, suscribiros y estaréis al día. Y por favor, darme un like, que para vosotros no supone nada, pero para mí es una muestra de que os gusta mi trabajo. Muchísimas gracias y gracias por vuestra atención. Un saludo de Perfumería Sin Matices. Adiós.